Bueno, buenas tardes. Vamos a ir empezando. Eh, Bienvenidos todos, gracias por participar. Esta es la presentación anual de los resultados reproductivos de la región Litoral Norte de CREA. Un agradecimiento especial a Valeria Gutiérrez, que es la que nos va a hacer la presentación eh, principal, y también a Federico Siders y Martín Arriaga, que nos van a hacer dos presentaciones por parte de ellos. Eh, Primero va a estar participando Valeria, que nos va a mostrar los resultados que se acumulan en la base de datos regional, que ya tiene desde el año 2017 información de casi más de 400 registros, eh, y que nos permite tener información muy interesante de toda la región. Así que sin más, le damos entrada a Vale. Y la idea es que ella pueda completar su presentación y después, si quieren hacerle preguntas, tenemos un espacio de preguntas. Adelante, Vale. Bueno, gracias Ale, buenas tardes y bienvenidos a todos, qué lindo que puedan sumarse. Vamos a arrancar con esta presentación. En primera instancia agradecerles también a los asesores que me dieron una mano para concluirla. Eh, Vamos a arrancar con la presentación de resultados reproductivos de esta región, explicando un poco en contexto de ambientes, factores externos que afectan a nuestro servicio y los resultados que obtuvimos. Después continúa Martín, como dijimos, mostrando resultados de protocolos farmacológicos, CREA Ñandubay. Y por último, alternativas de manejo de lactancia de CREA Curuzucuatiá, que también nos va a mostrar resultados que estuvieron haciendo en Santa Clara y Yuquerí. Bueno, a modo de introducción de quiénes somos y cómo nos distribuimos, la región Litoral Norte está formada por campos que se encuentran en Corrientes y Misiones. Como se ven en el mapa, cada uno de los puntos son los campos que constituyen, que hoy en día vamos a estar analizando un poco los datos que se obtuvieron. Tenemos en color amarillo campos que pertenecen a CREA Mercedes, en color azul los de CREA Ñandubay, en celeste los de CREA Curuzucuatiá, que corresponden todo al centro sur de la provincia, más zonas de lomadas, planicies suaves, algunos bañados en altura, pero campos relativamente de calidad superior al resto de la provincia. Después, más al centro este, tenemos al grupo Crea Malezales en color verde. Justamente se concentran en campos más bajos, donde el agua permanece mayor cantidad de tiempo. En color azul tenemos los campos de Crea Urunday y en rojo todo lo que fuese Tierra Colorada y también Crea Alto Paraná, que tiene un año que se sumó a nuestra región. Los datos de ellos aún no los vamos a mostrar, pero seguro más adelante se irán sumando. Un poco de lo que traemos como factores externos que influyeron durante el servicio. Tenemos las imágenes de arriba obtenidas de la Oficina de Riesgo Agropecuario que indican cómo estuvo influenciada en la primavera, desde septiembre hasta febrero tenemos datos, donde vemos que en la mayoría de los meses estuvieron con exceso hídrico en nuestra región. Noviembre solamente estuvo con reservas adecuadas, el resto de los meses estuvieron con reservas superiores a lo normal. Y abajo vemos imágenes acompañadas de los mismos meses que se obtienen en una página de INTA donde muestra anomalías del índice verde. En verde la parte donde hay excesos, o sea, anomalías superiores al promedio, y en blanco representando eh, sectores que tuvieron igual al promedio en cuanto al índice verde. De todos modos, esto refleja que en la mayoría del periodo de servicio tuvimos una primavera buena en cuanto a precipitaciones y disponibilidad de agua, en algunos casos en exceso. Por otra parte, también traemos el índice de temperatura y humedad, que en bienestar animal se lo utiliza mucho para indicar el estado de confort o estrés que puede tener el animal según estas condiciones externas. Entonces, vemos de diciembre
medido en tres momentos, a las 9, a las 15 y a las 21, y imágenes de enero de este año, también medidas en igual horario. Entonces el animal se encuentra estable en un color verde, un 68-70%, y a medida que aumenta la coloración haciéndose más oscura, presenta síntomas de estrés. Esto se usa mucho en tambo, pero también se podría traer a nuestra situación de los servicios, que normalmente tenemos poca sombra y extensiones de campo donde el animal camina mucho para hidratarse. Así que bueno, tener en cuenta también que estos factores pueden influenciar lo que fuese la tasa de concepción, en la duración del celo o provocar pérdidas embrionarias también durante el servicio. Eh, en esta diapositiva vemos precipitaciones y temperaturas máximas y Primero, mínimas empecemos por el durante más antiguo el año 2025 para que te suban en más. la Por zona eso que de todo Urunday y experiente. Malezales, Bueno, eso es las una. precipitaciones que se dieron, la zona de Ñandubay y 1.742. la Vale, un zona segundo, vale, vale, del capaz que grupo quieres CREA copiar vos. Mercedes. Em, Vemos que durante la primavera, como venimos comentando, no hubo ninguna escasez marcada, es más, hubo algún mes donde las precipitaciones fueron excesivas. Y Así, en bueno, cuanto a la dale. Me temperatura, en el agradecieron por periodo cada de feliz servicio por también vemos que le salga em, que desde septiembre a diciembre tenemos temperaturas máximas de 32 a 41 grados y mínimas de 3 a 17 grados. Bueno, metiéndonos de lleno a la base de datos reproductiva de la región, como vemos acá en el cuadro de la izquierda, la región viene recopilando datos desde 2017, la 9 años promoción de de vivienda. información, donde vemos las cantidades de hectáreas que están incluidas dentro de los registros, 241.000 hectáreas inicialmente 2017, hoy en día tenemos 185.000 hectáreas. En la tercera columna vemos los establecimientos que sumaron información en cada año. Actualmente contamos con información de 42 establecimientos y los vientres entorados de 81.000 a 102.000 vientres durante este servicio 2025, con la preñez en cada caso detallada a la derecha. La preñez promedio de este año fue del 78%. En el gráfico de abajo se puede ver las preñeces de la región en cada año en particular. Y a la derecha vemos la preñez por grupo, qué porcentaje de preñez general tuvimos este ejercicio 2025 y en color verde más clarito respecto al promedio del mismo grupo, el promedio de estos 9 años. Entonces, Crea Curuzú tenemos 79%, con un histórico de 82%. Crea Mercedes tuvo 84% con un histórico también de 82%. Ñan Dubái 83%, subiendo un poco más de su promedio histórico de 78%. Tierra Colorada estable en sus valores 74% y 75%. Y Urunday 70% de preñez, superior a su promedio de 64%, y Malezales 71% también superior a su histórico de 62%. En cuanto a la categoría de vaquilla de primer servicio, dentro de la región tenemos campos que ingresan a servicio con 18, 24 y 36 meses. En este cuadro podemos ver las que ingresan con 18 y 24 meses son campos de los CREAS Mercedes, Ñandubay y Curuzú, justamente campos que se ubican más al centro-sur de la provincia, campos de mejor calidad. Y en cuanto a la preñez, vemos la cantidad de vaquillas entoradas, preñadas y el porcentaje a los 18 meses. De un total de 13.500 vaquillas, se preñaron 8.638, representando un 66% de preñez promedio en los tres grupos. Este 66% está representado por un 64% de la vaquilla.
la vaquilla entra a servicio, llega a los 18 meses el 64%, o llegó, mejor dicho, se preñó, y el 36% restante fue a servicio de 24 meses, que lo vemos acá. Se entoraron 8.374 vaquillas, se preñaron 6.905, obteniendo un porcentaje de preñez del 82%. En el gráfico de arriba se explica lo que recién les comenté, en barras más oscuras lo que es 18 meses, en más claro lo que fue a 24 con sus porcentajes de preñez en cada caso. Y acá en el cuadro de abajo vemos el promedio obtenido de cada grupo de preñeces de 24 y 36 meses. Para Curuzú tuvieron un 85% de preñez, en Mercedes un 91% con un promedio contra un promedio de 87%. Ñandubay preñó con 2 años el 89% contra un promedio de 81%. Tierra Colorada tiene servicio directo de 24 meses, preñando un 81% en este servicio, teniendo como histórico 79. Y Urunday y Malezales se preñan la vaquilla a los 36 meses, con un manejo un poco más extensivo, con una preñez de 73% en Urunday y 84% en Malezales, cuyo promedio era de 75. Respecto a los resultados reproductivos de la vaca con cría, de nuevo tenemos agrupado y el promedio, la preñez general que obtuvo cada grupo, la proporción de vacas con cría sobre el total de cada grupo y el porcentaje de preñez de esa vaca con cría. Entonces, en Curuzucuatía, que tuvo una preñez general del 79%, un 57% eran vacas con cría, de las cuales se preñó un 77%, con distintos manejos, ahora más adelante lo vamos a ver. Crea Mercedes, una preñez general del 84%, con un porcentaje de vacas con cría del 55%, que se preñó un 79%. Ñandubay, 83%, como preñez general, tiene un porcentaje del 74% de la vaca con cría, y esa vaca se preñó un 80%. En el caso de Tierra Colorada, tenemos una preñez general del 74%, una proporción de vacas con cría del 64%, de las cuales se preñó un 70%, un 69%. Urunday, 70% de preñez general, 48% de las vacas con cría, categoría con cría, de las cuales se preñó un 53%. Malezales, 71% en general, de las cuales un 53% está representado vaca con cría, que se preñó un 60%. Acá abajo vemos un cuadro similar con el porcentaje de preñez obtenido en la vaca con cría y su histórico que le corresponde. Y en los números vemos el porcentaje de vaca que fue sometida a destete precoz para obtener estos resultados. Acá más adelante, dentro de lo que es vaca con cría, se analiza los distintos métodos o manejos que se hicieron en cada campo de los grupos. Hay 6 campos en CREA, particularmente en CREA Curuzú, donde hicieron tacto de anestro. De este tacto de anestro decidieron el manejo de precoz en color naranja, de lata en color gris, y las que no hicieron nada presentan un color verde, si se quiere, más clarito, que no tuvieron intervención. Eh, y bueno, los resultados, a la derecha observamos los resultados de preñez de la categoría.
vaca con cría. Eh, en este caso particular, por ahí llamaba la atención que 100% sin hacer nada y se obtuvo un 78% de preñez. Es porque se hicieron manejos de la vaca con cría en espejos de raigras y otras pasturas. Vemos también que llama la atención un número más bajo de 56% de preñez en un campo que se hizo detección por ciclicidad, discriminó en precoz y lata, pero consultando con Fede, nos comentaba que es un campo que se complica un poco la logística porque justamente pasa un arroyo por el medio y eso hizo que se hagan los manejos fuera de tiempos y por eso asumen el resultado que obtuvieron. Em, Después tenemos en CREA Mercedes otros casos donde 5 campos hicieron manejo por detección de ciclicidad. Hay otro que hizo manejo total, digamos, por punta y el resto hizo visual. En el caso de este campo hizo lata por punta al 100% de la vaca de crío, obteniendo un 91% de preñez. Hay otros campos, por ejemplo, que no hicieron tampoco manejo sobre la vaca de cría, pero el servicio se llevó adelante sobre también unos raigras y lotus, o sea, sobre pastura, obteniendo resultados interesantes también, y otros con su manejo de precoz en distintos porcentajes y lata obteniendo resultados promedio dentro del grupo. En el caso de Tierra Colorada, por ejemplo, hay campos, de todos uno solo ocupó la tecnología de detección por ciclicidad, y en función a eso decidió o pudo achicar a la mitad el porcentaje de terneros destetados de manera precoz. El resto no se destetó porque estaba cíclico y pudieron mantener el porcentaje de preñez que venían obteniendo con dicho campo. Hay otro campo que hace destete precoz por punta, obteniendo también 88% de preñez. Hay otros que acá también tenemos un buen porcentaje de preñez sin hacer nada, pero esta preñez está lograda sobre pasturas, de igual manera en los casos anteriores. Y tenemos casos donde tampoco se hizo nada, pero evidentemente el campo no era muy de buena calidad y se obtuvo un 33% de preñez en la vaca de cría, que es lo más usual en nuestra zona. En CREA Ñandubay, que incorporó distintas tecnologías. Tenemos también por manejo 5 campos que hicieron por detección de ciclicidad, precoz, lata, uso de hormonas aparece como alternativa acá, uso en celeste, uso de hormonas más lata en amarillo, y después tenemos un porcentaje de vacas que se aparece en verde, que no tuvo intervención porque eran ciclantes, y otro porcentaje que no se hizo nada directamente por, no sabría bien el motivo, posiblemente por no se llegó a generar ningún manejo sobre ese rodeo. Los resultados, observamos de nuevo a la derecha de preñez. Ahora seguramente nos va a comentar. Acá tenemos un campo que hizo 100% manejo de hormonas con buen resultado de preñez obtenido. Y por último tenemos los campos de CREA Urunday y de Malezales con manejos de bastante importante de manejo de porcentaje de destete por precoz, un 100%, un 76% y un 95% en estos campos, obteniendo resultados que podrían ser mejorados. En este campo particular donde muestra el 42%, se hizo un poco tarde también el momento del destete y no pudo traducirse en preñeces. Y tenemos también un caso de que no hizo nada en el servicio y se obtuvo un 23%, que es
de preñez sobre la vaca de cría. En el caso de malezales tenemos situaciones donde tenemos un 100% de destete precoz con un resultado de 75%, casos donde también no se hizo nada y buenos resultados de preñez. Tenemos casos con un porcentaje, un 37% de precoz, un 48% de lata, con resultado de 62% de preñez en la vaca de cría. Otros donde se hizo por punta lata a la cabeza y cuerpo de parición y se obtuvo buen resultado, un campo un poco superior al promedio del grupo. Y bueno, y otros casos donde hubo menor porcentaje de precoz y también no se vio muy reflejado en el porcentaje de preñez. Respecto a la merma, los datos de merma que tenemos en la base regional, tenemos solo datos de CREA, Curuzú y Mercedes. em, por cada campo, el promedio de perdón, el resultado que obtuvieron en cada campo y el promedio del 15%. Y en CREA Mercedes tenemos también los resultados, un promedio parecido del 14%. Es importante aclarar que estos resultados de mermas más altas se ven reflejados en los últimos años, particularmente en estos campos donde tuvieron problemas de sequía y de tristeza. Acá traemos un histórico de registro de mermas, un campo de CREA Mercedes desde 2018, donde el promedio de merma global estaba en 12, 10, 8%. Sin embargo, en los años de sequía y brotes de tristeza, tuvieron saltos importantes en la merma, del 31, llegando al 31% de merma, y a eso está costando mucho equilibrar o lograr nuevamente una estabilidad como la que tenían previamente a estos eventos. Eh, bueno, como consideraciones finales de los que les acabo de mostrar, por ahí existen manejos diferentes, particularmente en lo que es vaca de cría, que aplicados de manera correcta permiten un buen desempeño reproductivo, siendo clave la categoría, o sea, la vaca de cría para el resultado de preñez global, para mejorar ese resultado de preñez global. En todos los casos, el éxito final depende del equipo de trabajo, la oportunidad de implementar la herramienta y la elección de qué categoría intervenir para obtener dicho resultado. Y por último, los registros de merma que tenemos en la base, como les comentaba, sigue siendo escasos, es algo que tenemos que trabajar, que es importante porque hay mucho esfuerzo intentando lograr esos puntos más de preñez, y después no lo vemos cuando vamos a mirar qué cantidad de terneros logrados por vaca entorada o preñada tenemos. La idea es que a futuro podamos compararnos con terneros destetados o terneros cada 1.000 hectáreas, terneros sobre vientre preñado, y no estar mirando solamente el tacto, sino avanzar en ese sentido también. Eh, y creo que hasta ahí es lo que tenía Bien, para mostrarle. perfecto, vale, gracias, excelente. Abrimos un espacio de preguntas o comentarios que quieran hacer y después le damos paso a Martín Arriaga. ¿Eh? Si alguien quiere hacer algún comentario, es el momento y si no, lo esperamos hasta el final. No sé, Ali, si se va a volver. Dijeron que algo de protocolo hormonal se va a hablar, de los resultados que había. Y luego no sé si alguien va a hablar algo de mermas, de qué se está haciendo. Creo que vale la pena por ahí poner en común. Bien. Bueno, sí, de la parte de tratamientos hormonales y eso va a hablar Martín ahora y después también Fede algo, así que dejamos ese tema para que lo traten ellos.
Si quieren, vamos por ahí y después hacemos preguntas al final, ¿eh? Martín, adelante. Bueno, ¿cómo se avanza esto? Yo te lo avanzo, Martín, Tenés que Dale, pasar las decime metele filminas nomás. a mano, Martín, una por una. Las filminas. ¿Eh? Las filminas a mano. La usé mucho. Dale, vale. Pasá nomás. Ahí está. Bueno, esta es la evolución histórica del CREA, marcando tres etapas del Ñandubay. 16, 17 son los datos previos al nacimiento del grupo, como todos los grupos que nacimos con el convenio de la provincia. Después tuvimos un periodo de 5 años donde obviamente el tema reproductivo fue y es un tema de trabajo dentro del plan anual, que coincide gran parte de ese periodo con lo que fueron las secas y el plan, la levantada del plan de garrapata acá en la región. Y como se puede apreciar en ese periodo intermedio, hemos alcanzado si bien mejoramos bastante con respecto al pasado, no llegábamos a superar el 80%. Y los 3 últimos años, que han sido tres primaveras forrajeras espectaculares, para acá, para la zona del centro-sur. Nosotros estamos en Caseros, Curuzucuatiá, y un campo en la zona baja de Sauce que difiere bastante de esto. Bueno, nos hemos estabilizado en esos valores cercanos al 84% como promedio ponderado. Y historia, bueno, da ese 80%. O sea que dentro de todo estamos satisfechos con la evolución, y lo que estamos trabajando ahora son justamente tratar de estabilizar. Queremos esperar el año malo, que sería para nosotros, entendemos, un año de seca, y bajar costos. Y todo lo que tenga que ver con protocolo, bajar costos y simplificación es lo que estamos transitando ahora. La siguiente. Ahí está. Bueno, esto es, para que no se asusten, si querés da otro más, ¿vale? Esto es toda la intervención que un poco Vale lo mostró con otro formato. La única diferencia con el gráfico anterior es que en la categoría nada, nosotros tenemos como 7 categorías de intervención. Las dos que son el meollo de la presentación, lo que tenga que ver con protocolo, con y sin lata, pero también hacemos precoz, lata común, tenemos vacas ciclantes detectadas por el veterinario. Tenemos esa columna que dice CC en verde, es evaluación por condición corporal, como inicialmente se utilizaba la técnica de clasificación, tratando de inferir lo que podía ser comportamiento reproductivo de los vientres. También hay un campo que la utiliza. Y obviamente la categoría nada, que por diversas situaciones son rodeos que no reciben una intervención. Y claramente son los rodeos que a nivel de grupo donde obtenemos menores preñez en el rango de 40 a 50% de preñez en la vaca con cría. En definitiva, estos son 4.000 vacas sobre las 8.000 que entoramos todos los años. Y como pueden apreciar en amarillo y en gris, el año pasado alrededor de 5 campos de 8 utilizaron en alguna medida la tecnología de los protocolos farmacológicos y con y sin lata, en una proporción de 25% del total del CREA, nos está dando ese ponderado. Con lo cual pasa a ser un número significativo. Y bueno, simplemente de manera anecdótica, debajo está en azul los porcentajes de preñez. La idea de esta diapositiva es mostrarle que, en definitiva, la categoría que es más difícil de preñar del grupo de cualquier rodeo de cría, el grupo Ñandubay hoy, estos últimos años, la está trabajando con bastante ahínco, con mucha energía, para que no se nos caigan los porcentajes de preñez, para maximizar preñez general. Bien, ahora vamos a hablar directamente de lo que nos compete. Nosotros los protocolos farmacológicos los estamos usando para hacer alguna clasificación, para entender el concepto de la estrategia. Yo lo generalicé, digamos, como los campos que la utilizan como con un énfasis muy fuerte en mejoramiento genético. Ahí tenemos una empresa
eh, que la utiliza, digamos, vamos a poner por definición estratégica, en el 100% del rodeo con cría. Y en este caso, el año pasado fueron casi 800 vientres de raza Braford, con una excelente condición corporal, superior a lo que normalmente tenemos como promedio de los grupos de los campos acá en la zona, porque básicamente por cuestiones de empresa, que no vienen al caso, eh, manejó una carga de 0,4 EB por hectárea. Claramente es muy baja. Si uno saca cualquier indicador de productividad físico del sistema o económico, es un tema, una debilidad. Pero básicamente tuvo esa situación y bueno, en ese contexto en particular, toda la vaca con cría, cabeza, cuerpo, cola, independientemente del estado de ciclicidad, que estaba seguramente, no se hizo preservicio, pero estaría en muy buenas condiciones, llegó a preñar el 86%. Nos parece a nosotros en el grupo como un dato muy valioso desde el punto de vista del conocimiento técnico, porque de alguna manera el que dispara la utilización de esta tecnología acá en la región es el INTA Mercedes, con la propuesta, digamos, evolutiva con respecto a lo que fueron los tratamientos históricos. Y como desafío tecnológico nos toca desde la extensión ver cómo hacer para aplicarlo. Bueno, este dato a nosotros como grupo nos convenció y, nos estimula, digamos, a ver cómo podemos más, transitar este camino de utilización que es más barato que el otro y es más simple en particular. Pero acá el meollo de la cuestión es condición corporal 4, ganancia de peso vivo y esa carga que obviamente los sistemas comerciales no la podemos manejar. Bien, hay otras dos situaciones dentro de este mismo esquema de mejoramiento genético, dos empresas, sí vale, que los propietarios gerentes de las mismas son médicos veterinarios, son muy entusiastas por todo lo que tenga que ver con generación de valor en genética. Y bueno, son los que de alguna manera se animaron a transitar también en escala reducida eh, esta tecnología. El año pasado, por ejemplo, una de esas empresas, la empresa Estancia San Miguel, utilizó la IATF haciendo el tacto preservicio sobre vacas ciclantes y anestro superficial, con un rodeo que es Angus en el caso de ellos, en muy buena condición corporal, en cargas promedio de lo que es el establecimiento y la verdad que generó una preñez espectacular. Con lo cual esto ya se acerca, digamos, a lo que serían los sistemas de producción tradicionales con respecto a carga animal. Una más, ¿vale? El otro establecimiento, Estancia San Luis, realizó exactamente lo mismo, pero con un poquito menos de carga. Esto está al lado de Tierras del Timboy. Son campos tal vez un poquito más flojos que el anterior, por eso la carga normalmente del sistema es un poco menos. Y la única salvedad con respecto a la intervención de la categoría es que al anestro superficial, a la vaca que le daba anestro superficial, el ternero se lo enlató durante el mismo periodo de la aplicación del progestágeno, durante los mismos 10 días. Pero de vuelta, un excelente resultado de preñez general, ¿no? Inseminación más repaso de toro como corresponde. Con lo cual, digamos, estos tres campos, estas tres empresas, con distinta escala, cuidando, eligiendo la vaca, digamos, de mejor condición corporal, su rodeo más cuidado, dos razas totalmente distintas, la verdad que han obtenido resultados, para nuestro modo de ver, muy positivos. La otra, una más, la otra estrategia, que es la que queremos desafiar en realidad, que es la lata, los 10 kilos de costo de ternero como costo de oportunidad. Hemos hecho pruebas de campo, no hemos hecho ningún tipo de ensayo, simplemente dijimos, bueno, empecemos a transitar, probemos la técnica con algún rodeo y vamos evaluando. Esta empresa, con vientres Braford, carga 0,7 y condición corporal más ajustado que las anteriores, alrededor de 3, un poquito más.
tuvo un resultado muy bueno que con pocas vacas, que fue un lote cabeza aparición, logró un 80% de preñez, y la lata, otros grupos de vaca cabeza aparición, donde se utilizó la lata ya ahí eh, como alternativa, lograron el mismo valor, digamos. O sea que ahí no tuvimos diferencia, pero no lo podemos tomar como un ensayo porque obviamente no lo fue. Pero el dato es promisorio. Y en lotes cola de parición hubieron diferencia en situaciones distintas, en dos rodeos totalmente distintos. Logramos entre el 50 y el 60%, pero la lata logró un mejor resultado. De cualquier manera, para hacer cola de aparición, no deja de ser algo, por lo menos no lo descartamos. Otra empresa con vientres Bradford también, a carga de 0,6 B, que es un campo que tiene alguna dificultad con respecto a la calidad de los potreros, mucha presencia de monte, hormiga, algunas erosiones, con condición corporal por ahí un poco más justa, más cerca de 3, un 3 justo. Eh, y bueno, obtuvimos un 60% de preñez. Con lo cual acá ya nos deja digamos, son situaciones que no quisiéramos tener estos valores porque la lata en general nos da a nivel de grupo preñez del 75 al 80 y pico por ciento. Hay un costo de oportunidad que tendríamos que estar asumiendo acá. Pero bueno, estos son los resultados reales sobre la experiencia que realizamos en estos dos casos. Y como conclusión de esta utilización por primera vez de esta forma, que estoy relevando todos los datos, una más, nosotros podríamos decir, como aprendizaje, digamos, a nivel de grupo, esto no lo estoy generalizando para la región, ni mucho menos, pero tratando de construir alguna relación con INTA Mercedes, nosotros creemos, hemos logrado cierta confianza, que no, yo me animaría a decir que para años buenos, como esto, el que estamos viviendo y los tres anteriores, con buenas condiciones forrajeras, buenas condiciones corporales en los vientres, la verdad que eh, es muy promisorio lo logrado y es como que yo creo que el grupo va a transitar este camino en estas condiciones. Ahora, en condiciones, otra más. En condiciones más generales, donde por ahí las condiciones corporales están más justas, o sea, se alejan del 4 y están más cerca del 3, por ahí en buenos años, en años bravos no tenemos ningún dato, pero en años buenos, donde las condiciones de manejo de la carga, de los momentos de intervención, no sean las óptimas, tengamos dudas, yo creo que nosotros estamos en etapa de aprendizaje y bueno, los próximos años nos gustaría transitar el ajuste de la tecnología, porque realmente desde el punto de vista de costo y de simplicidad, entre comillas, y la oportunidad del mejoramiento, la verdad que abre unas ventanas muy interesantes de utilización. Bueno, yo es lo que tengo como asesor del Ñandubay como para compartir de los aprendizajes y en el estado de situación que estamos, son simplemente muestras de un ejercicio. Listo, Gracias, Ale. Martín. Excelente, Martín. Hay una pregunta de Mariano. Adelante, Mariano. Continuemos, Ale, porque me parece que por ahí se va a complementar con lo de Fede. Si queda la duda, Bueno, la hago al final. dale. Bueno, Fede, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Sider, asesor del CREA Cursú. Yo, en realidad, la presentación se la vamos a dejar a quien tomó los datos de primera mano, que es Juan Pablo Benítez, médico veterinario de Santa Clara de Chuquerí y de otras empresas del grupo. Así que él va a contar un poco de esta experiencia en Santa Clara. Juan. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, en nuestro caso lo hicimos en varias empresas, pero vamos a presentar el caso de Santa Clara y Yuquerí. Ahí la siguiente, por favor. Simplemente para conocer un poquito la historia del campo, esos son los últimos 7 años de la preñez general del campo. A la derecha está el cuadrito de las cantidades. El campo entora unas 8.000 vacas en cada primavera, de las cuales 4.500 son vacas con cría, y ese es el promedio de los últimos 7 años de preñez, digamos. Después en toda la primera categoría, las 1.789 son las vaquillas de 24 meses,
y la segunda categoría son las vacas secas, digamos. Y esos son los promedios. La siguiente, esto ya partiendo, pasando a la vaca con cría en sí, eso es el promedio de los últimos 7 años y cómo viene variando y cómo está estable en los últimos años. Siguiente. Eh, Esto me había pedido Federico de ponerlo también, es el nivel de intervención que tienen para que está dentro del CREA Cruzú, está en Mercedes Corrientes, en el límite este del departamento. Son campos ya de malezal o campos más duros, no es tanta loma o montes de espinillo como puede ser más al centro de Mercedes o paja colorada. Esto es más bien paja amarilla, campo más bajo, son campos más duros, digamos, dentro del departamento de Mercedes. Y ese es el nivel de intervención que tuvo en los últimos 7 años el campo. El último son los promedios, digamos, son un 29% de vaca ciclante, un 35% de lata y un 37% de destete precoz. Como ven, son serruchos que en general responden al año y a la carga del campo, ¿no? Responden al efecto del año y a la carga del campo. La siguiente. El manejo habitual del campo es un servicio del 15 del día al 15 del 1, con parición de agosto, septiembre y octubre. Se hace un tacto de anestro, ecografía de anestro con cierre de parición por quincena. La cabeza se hace 60 días por quincena, pero 60 días post cierre. El cuerpo a los 50 días post cierre y la cola 45 días. En general le damos un poco más de tiempo a la cabeza de parición, que una vaca que sale el invierno un poco más sentida, pues parió antes. El cuerpo acortamos ese tiempo de anestro y la cola lo mismo, porque una vaca que en general está un poco mejor de condición corporal, entonces tiene una mejor respuesta y un anestro más corto, ¿no? Seguimos. ¿Por qué buscamos alternativas? Desde hace un par de años nos planteábamos, hoy decía bien Martín Arriaga que desde hace muchos años venimos con el mismo manejo en los rodeos de cría nuestro. Entonces, ¿por qué empezamos a buscar alternativas? Y básicamente por la suba del precio del ternero, ¿no? Ahí abajo, lo de arriba son simplemente los ítems diferentes y abajo está el costo por cada vaca. Una vaca ciclante la primavera pasada estaba costando 600 gramos de ternero, digamos. Una vaca con dispositivo estaba costando 2,5 kilos. Una vaca con cría enlatada estaba costando 12 y con destete precoz 34 kilos. Entonces, el buscar alternativa y todo es simplemente abaratar esos kilos que hoy realmente valen de ternero, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí simplemente está explicado las vacas ciclantes como solo tenés el costo del tacto anestro o de la ecografía anestro, no se realiza ningún tratamiento en el ternero. Y en este campo en particular, desde la primavera pasada hicimos 2 tratamientos en las vacas en anestro normal o superficial. Eh, una parte de las vacas, se identificaron los 2 grupos de vaca con caravana individual en cada vaca, y una parte fue a lata, que era el manejo tradicional del campo, durante 14 días, y la otra fue un protocolo hormonal de un pack comercial con uso de pintura y aumento del porcentaje de toros durante la primera semana posterior al retiro de los dispositivos. Este aumento del porcentaje de toros vimos que es crucial porque si no se pierden celos por ahí y después pueden enmascarar o mostrar como que no anduvo tan bien la técnica, sobre todo en el primer mes post retiro, y vimos que es importante hacerlo. Si el campo no está en condiciones por ahí de no hacer ese aumento de porcentaje de toro, por ahí no es tan recomendable hacer el protocolo. Bueno, las vacas en anestro profundo fueron a este precoz como siempre. La siguiente. Acá vemos el resultado, lo dividimos en los 3 segmentos, digamos, la cabeza de parición, el cuerpo de parición y la cola de parición.
tal cual comentó Martín, nosotros tuvimos la misma experiencia. Vemos que en la cabeza de aparición, que estaba en un ambiente mejor, en el mejor ambiente dentro del campo y con mejor condición corporal, no hubo diferencia entre el dispositivo y la lata. Eh, pero si nos vamos después al cuerpo de aparición, donde la vaca sí estaba en un ambiente ya más duro, digamos, básicamente paja amarilla, eh, potreros de paja amarilla, vemos que ahí sí hubo una diferencia de 10 puntos de la lata contra el dispositivo, digamos. Nosotros, en nuestra experiencia, que no fue algo medido, si bien tenemos por ahí el apoyo del INTA, esta experiencia no la hicimos más a campo nomás. Vemos que la diferencia estuvo en la condición corporal y el ambiente donde se usaron los dos sistemas, digamos. En la cola de aparición se hizo solo dispositivo, no se hizo lata por un tema de tiempos de respuesta y demás, buscando que una mayor respuesta más rápida, se hizo solo dispositivo y bueno, ese fue el resultado. De todas maneras no tuvo mucha diferencia con la ciclante, digamos. Sí, con el precoz que anduvo mucho mejor. La siguiente. Bueno, eso es lo que comentaba, en ambientes buenos y vacas, por lo tanto, de mejor condición corporal, no hubo mucha diferencia entre el precoz y la lata, pero sí en los ambientes buenos o regulares, malos o regulares. Igual, puta. La siguiente, nomás sigue. Ya no. Bueno, eso es el resumen nomás de cómo se preñaron el total y del porcentaje de intervención que hubo en la primera columna del porcentaje de intervención que hubo en cada categoría. De las anestro de que estaban en el 30%, nosotros el 12% las pasamos a dispositivo y el resto fue a LAT. Y esos fueron los resultados totales, digamos. El precoz, como siempre, sigue siendo una gran herramienta y que logra los mejores resultados, ¿no? Sobre un número importante de vacas como ese. Como conclusiones, en nuestra experiencia y en ese campo, que como les repito, no es un campo con de las mejores características, sino dentro del departamento Mercedes es un campo ya bajo, digamos, y que tiene sus inconvenientes en ese sentido. Nosotros concluimos que el uso de protocolos hormonales para sacar a las vacas del anestro puede ser una herramienta a utilizar en algunas situaciones, pero que de ninguna manera reemplaza el uso del enlatado temporario. En nuestra experiencia queda reservado a vacas de buena condición corporal, ya lo mismo había comentado Martín en este sentido, a ambientes de campo favorable y a años favorables, y a situaciones especiales como algunos campos que también los tenemos dentro del grupo que no quieren afectar el peso del ternero o se da prioridad a ese factor, digamos. Eh, por el contrario, el enlatado, como dice, logra resultados consistentes en de baja condición corporal, estamos hablando de condición 3 límite ahí, o algunos casos de 2 no muchas, pero algunos casos, y en ambientes favorables. La siguiente. Bueno, eso es simplemente el cierre. En un contexto actual con altos precios de ternero, debemos seguir buscando alternativas para ahorrarnos los kilos de terneros que se van con los enlatados. Hoy estamos trabajando fuertemente en ese campo y en el grupo en no necesitar tanta intervención. El campo ese en los últimos 7 años necesitó un 40% de destete precoz. El enfoque de este año estuvo puesto en trabajar todo el otoño en asignación de carga, en dar suplementos proteicos, en tratar de que la vaca llegue en mejor condición a la primavera y que no necesite tanta intervención de nuestra parte. Entonces cambiamos un poco el foco de la primavera al otoño anterior y al invierno, trabajando, tratando de trabajar con más tiempo y no tan sobre el momento del anestro o el destete. Porque en ese momento ya las soluciones ya son más caras y
y más difíciles, ¿no? Entonces hoy tanto cambiamos un poco la mirada y estamos tratando de trabajar desde después de los tactos de primavera, que generalmente son marzo-abril, a partir de ahí empezar a trabajar con las vacas para ver cómo modificamos su próximo servicio. Eso era todo. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, excelente. No sé, Fede, si querés agregar algo como cierre de esta parte. Che, primero que todo, agradecerle a Juan Pablo por el trabajo, por la presentación y a Santa Clara de Yuquerí también por disponer de la información para presentarla acá. Y no, creo que el cierre de Juan es ese. A mí y a nivel de grupo, lo que venimos charlando, nos queda la duda digamos, o sea, los ordenamos a los niveles de intervención en qué presión pueden hacer para generar mejores preñeces. Por supuesto, primero la ciclante sin ningún tipo de intervención. Para una intervención mínima, un protocolo hormonal, una intervención un poquito más interesante, una lata, y por último, una intervención severa, de acuerdo a las condiciones al año y más, el destete precoz. Lo que nos queda seguir explorando es cuánto está aportando el protocolo hormonal, viendo que en años buenos, con condiciones buenas, eh, las vacas de condición corporal, perdón, las vacas que estaban en anestro superficial, con este protocolo se comportaron igual que las que estaban en estado ciclante. Así que seguramente es para seguir probando, pero hoy por hoy entendemos que, o creemos que no va a reemplazar la lata. Perfecto. Gracias, Fede. Gracias, Juan Pablo. Y gracias a todos, Vale, Martín. Abrimos el espacio de preguntas. Mariano, ¿querés hacer tu pregunta ahora? No sé si estás por ahí, Mariano. Ahí está. No encontraba, ¿se escucha bien ahí, Ale? Sí, adelante. No, no, está claro. En realidad era porque no había terminado de entender eh, la conclusión de Martín. Después dijo, bueno, va la conclusión de la diapositiva. Creo que ahora terminando de ver la presentación de Fede y todo el equipo de Santa Clara, me queda más claro. O sea, era tratar de evaluar hasta dónde ayuda la lata, hasta dónde el protocolo hormonal, cuándo se complementan, cuándo van a cosas diferentes. Pero al revés, yo diría un paso atrás. Primero felicitar a Vale y a todos los asesores, a Martín, a Fede por el laburo. Esto es fundamental, o sea, nuestros campos son eminentemente ganaderos y eminentemente de cría. No poner la lupa y aprovechar la red para compararnos en los aprendizajes reproductivos sería una lástima. Y dicen que inteligencia es aprender de lo que hace el otro, ¿no? También del error ajeno, así que creo que de las cosas buenas y las malas tenemos mucho que aprender acá. Este, Bueno, gracias, Mariano. ¿Alguien más? Ale, perdón, se Ah, me cortó. sí. No, y lo que me había quedado pendiente era la segunda parte de la pregunta del tema mermas. Si hay algo para aprender del CREA Mercedes, que entiendo están trabajando mucho, que valiera la pena destacar. Sí, hago un comentario si querés para todos. Vale anticipó más o menos el tema. Eh, Claramente la realidad de mermas que había hasta la campaña, entiendo que era 2021 o 2022, era una y después ahí se desparramó fruto de la sequía importante que atravesó la zona y sobre todo, diría, de la entrada en gran parte de los establecimientos de la garrapata y la tristeza, que generaron además de mortandades muy importantes, pérdidas reproductivas de todo tipo y entre ellas en las distintas categorías de parición, originando mermas como aparecen ahí en el gráfico, ¿no? La gran pregunta que nos hacemos ahora es cuánto vamos a tardar y a qué nivel vamos a llegar, si va a ser igual o levemente más alto que el previo a la garrapata. Mi percepción, pero más que nada por una cuestión de intuición, no lo puedo saber científicamente, es que vamos a quedar probablemente algún punto arriba de lo histórico
porque la tristeza va a seguir haciendo su efecto a lo largo del tiempo, ¿no? No mucho más, pero claramente ha sido han sido dos o tres campañas muy malas que generaron esos indicadores que aparecen ahí, de los cuales estamos tratando de recuperarnos. Hay una pregunta con respecto al tema mermas. Hay campos que vienen trabajando haciendo el retacto, identificando en qué momento están las mayores pérdidas, si es previo a la aparición, si es durante la aparición. Fede, ¿Hay campos que están haciendo algo con esto? Fede, adelante. Bueno, después vamos con la pregunta de Facundo. Yo era para aportar un comentario con respecto a eso mismo que vos decías, Sale. En el CREA Cursú del último análisis de reproductivo a eh, primero destacar que, digamos, en las empresas están cursando por el mismo problema, digamos, post tristeza, digamos, recuperar los valores anteriores, no conformes con los valores actuales. Se están haciendo muchos de los manejos que preguntaba Facundo, y de la campaña anterior a esta se bajaron 3 puntos porcentuales las mermas, ¿sí? En el global entre otoño y primavera. Entonces ya está en la curva, estamos en niveles muy por debajo del óptimo, o del objetivo, pero comenzando una tendencia de mejora, ¿no? Ahora sí dejo espacio para ver si hay algún aporte para No sé si Facundo. alguien quiere aportar sobre lo que preguntó Facundo. ¿Vale? Sí, Martín. Nosotros como grupo empezamos justamente a raíz de esta problemática. Este año tenemos 3 campos que están en evaluación con INTA Mercedes para tratar de abordar esa pregunta que formularon recién: ¿dónde se encuentran las mermas de manera en el momento del calendario anual, y ver si encontramos alguna relación causal con el laboratorio? Así que es incipiente el trabajo. Los resultados van a surgir a partir del año próximo. Y con respecto a la evolución de las mermas, a nivel de grupo, nos pasó lo mismo que Cursú. No tengo acá abierta la planilla, pero eh, ha habido un pico en la señal 23-24 y 22-23 y 24-25 a nivel de grupo vienen bajando. Bien. Rescatamos el comentario de Vale en el final de su presentación, de que se cuenta en general con bastante baja proporción de establecimientos con registro de merma, eso a nivel regional, y es algo que probablemente tenemos que seguir trabajando, ¿no? Como mínimo para saber por dónde estamos, en qué nivel está cada uno, y a partir de eso tratar de encontrar las causas, ¿no? ¿Se puede compartir algo, Ale? Adelante, Martín. Sí, espera, entonces, Vale, tendrías que dejar de presentar. Ahí está. No, un cuadrito nomás. Dale. Eh, a ver, para que lo quiero dejar medio prolijo. ¿Puedo copiar y pegar o cómo hago? ¿Lo haces compartir? ¿Compartir nomás? Sí, ahí está No apareciendo. sé si están viendo. Ahora sí, ahora sí. Agrandalo un poquito. Nosotros llevamos el registro. eh, bueno, no he sido prolijo para que pueda cargarlo en la base. Los campos del grupo han ido cambiando, hay campos nuevos y hay eh, empresas que se han dado de baja del grupo, pero en definitiva el promedio del grupo CREA es esta línea acá, 31. Hemos estado en promedio ponderado en 14 puntos. Los mejores años del grupo fueron estos, justo acá, si ven, 2021, 19-20, diciembre del 20 se levanta la lucha a nivel de provincia, el plan de lucha.
Y a nivel de grupo estábamos en estos valores, vamos a poner 9,5. Con campos, los mejores campos con mermas muy bajas, digamos, de esta magnitud acá, del 6, del 5. Y bueno, a partir del 22-23 pegamos dos picos, llegando 23-24, y del 24-25 bajamos, y este año todavía no tenemos cerrada la producción de carne. Yo voy simplemente adelantando unos indicadores porque este es uno que me interesa en particular, y daría la impresión que en todos los casos hemos venido bajando el valor, estamos en una especie de curva normal. Ojalá que lo podamos ratificar y tengamos esta tendencia, digamos, hacia la baja. Perfecto. Buenísimo. Gracias, Martín. Bueno, hay una pregunta de Matías Lanz. No entendí la cantidad, proporción de vacas secas que entraban a servicio en Santa Clara con esos números de preñez. No sé, Juan Pablo, si podés aclarar ese punto. Sí, promedio 90%. Era eso, creo que Mariano preguntó. Matías. Ah, Matías. Sí, la vaca seca por ahí viene de destetar ternero. La que entra en ese caso, en ese campo, es la que viene de destetar un ternero de otoño. Por ahí en algunos años está un poco baja de estado, y sobre todo en el último año que se preñó un poco menos, pero a pesar de la primavera buena, había salido muy sentido. Pero bueno, ese es el número, digamos. Bueno, perfecto. Eh, no sé si hay alguna otra consulta. Si no, vamos a ir cerrando. Vale, ¿querés hacer un cierre de algo que te quedó o cerramos nomás? No, Ale, cerremos nomás. Eh, Perfecto. te dejo a tu cargo. Bueno, bueno, muchas gracias a todos. La información queda disponible, después la podemos compartir en los grupos de WhatsApp nuestros. Y la charla esta está grabada, así que después la van a ver en Contenidos Crea si alguno de los miembros no pudo participar. Muchas gracias entonces y buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Lo siento.